resolver problemas de aplicación de logaritmos. Vamos a trabajar propiedades de los logaritmos, y para finalizar nos quedaríamos con ecuaciones exponenciales y logaritmos. Acá nos dice un problema: circuito eléctrico, un diagrama de un circuito eléctrico sencillo formado por un resistor y un inductor. Se muestra en la figura siguiente. La corriente I en el tiempo t está dada por la fórmula I es igual a 20E elevado a la R por T partido L, donde R es la resistencia, L es la inductancia, y nos piden que de esto despejemos el tiempo. Bueno, exactamente, aquí es, si tenemos una expresión exponencial, lo que tenemos que hacer es pasarla en una expresión logarítmica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este caso es despejar a la parte que tiene el exponente, que sería solamente R. Ahora, ¿cómo volvemos esto a una forma logarítmica? Recuerden que tenemos la constante E. O sea que en este caso, en el otro lado sería logaritmo natural de I partido 20, y esto que tenemos baja automáticamente. Ahora despejemos de esta parte la expresión T. El L lo multiplicamos en ambos lados, y el R lo dividimos en ambos lados, y ahí ya está despejada la letra T. O sea que T es igual a menos logaritmo de la corriente partido 20 por la inductancia dividido la resistencia. Esa sería la ecuación para el tiempo en un circuito cerrado. ¿Estamos claros? ¿Cómo? Inductancia es una parte que se utiliza para la electrónica. En este caso, pues, es cuando se... ¿Cómo? Exacto. En este caso, por ejemplo, un embobinado, a la hora que pasa un imán, ya empieza a producir un tipo de... Hay una física que permite que cuando pase en la Tierra, se haga una inductancia. No hay contacto entre la... Exacto. Por ejemplo, ¿usted ha escuchado acerca de la energía inducida? Sí, sí, pues eso es cuando el éter... Miremos esta otra. Esta es bastante importante. Les voy a comentar. Yo anteriormente, cuando estábamos estudiando la parte de la escala de Richter, es cuando empezamos a estudiar partes donde se miran ondas. Por ejemplo, tanto el sonido como la escala de Richter, si ustedes se dan cuenta, este movimiento se va moviendo en una forma circular, porque el crecimiento es a través de un círculo, y ahí es donde se va viendo la aplicación de esto. Por ejemplo, también el sonido es otra parte, y su forma de transmitir el sonido es por ondas de radio, ¿verdad? Que ya el sonido se va transmitiendo en forma circular. Entonces, la escala de Richter se da por la siguiente ecuación: es logaritmo de la intensidad dividido la intensidad mínima. Esa es la fórmula de la escala de Richter. Hay una intensidad mínima, que en este caso nosotros es la que tenemos. Nosotros sabemos de que mientras nosotros estamos aquí en la Tierra,
no significa que la Tierra no se esté moviendo, simplemente la Tierra tiene un tipo de movimiento con una aceleración constante que no nos permite percibir este tipo de movimientos. Entonces, todos estos movimientos que nosotros podemos ver tienen una intensidad mínima. Por ejemplo, en el caso del sonido también tiene una intensidad mínima. Quiero que ustedes me contesten, ¿será que existe en el silencio total? ¿Por qué? Ahora ahí viene la situación. ¿Será que en el caso de que donde una persona no percibió el sonido, significa que haya silencio? No. Porque en el caso de las personas que tienen problemas de audición, ellos no perciben el sonido. Exacto, ahí está la contestación realmente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de la escala de Richter, esto todo se trabaja por medio de ondas. Incluso acá dice, para hallar la magnitud de un terremoto de una intensidad 100 veces la de la intensidad mínima, 10.000 veces de la intensidad mínima y 100.000 veces de la intensidad mínima. ¿Cómo hacemos en el caso de la primera, la escala de Richter? Logaritmo donde dice que es 1.000 veces, 100 veces, perdón, la de la intensidad mínima. Entonces, en lugar de poner I, nosotros vamos a poner 100 veces y O, y sub O. ¿Y qué hacemos aquí? Cancelamos estos dos. Entonces, el logaritmo de esto nos va a dar 2. Una pregunta. Si uno se agarra un espacio donde no hay ninguna partícula en el espacio, ahí no habría partículas que reciban la vibración, eso podría contar como sonido absoluto. Vuelvo a repetir, en el caso del logaritmo, si hubiera 100 veces la intensidad mínima, a este tipo de escala, la escala de Richter sería 2. Casi no se siente. Miremos 10.000 veces esto. 10.000 veces la intensidad mínima. Cancelamos la intensidad mínima y aquí nos va a quedar 4. Ahí ya se empieza a sentir un poquito. Es mínimo, pues, pero bueno. Y el C que sería el logaritmo de 100.000 veces y sub O es 5. A ver, ¿hasta cuándo es que se puede categorizar como un terremoto? A partir de 6 grados. Yo creo que a partir de los 7, porque inclusive no normal, pues, no es normal realmente, pero sí a eso también que se siente. Miremos, pues. Miremos en el caso de la intensidad del sonido, que eso es lo que les quería comentar. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es la diferencia de la escala de Richter a la intensidad del sonido? En su fórmula. La diferencia entre ambas es que la intensidad del sonido tiene un 10 acá. La otra no tenía ese 10. Es la única diferencia que se tiene que tener. Entonces, miren, pues, en la parte del sonido, ya sabéis la similitud de ambos, es de que
que los movimientos que estos son percibidas, estas ondas que son percibidas de una forma circular. Es por eso que su ecuación es muy similar. Pero sí quiero comentarles de que, por ejemplo, hay algunas teorías que se han estudiado o se han hecho. Por ejemplo, todos los países tienen una forma de llevar su control de la intensidad del sonido. Miremos cómo se encuentran entonces los niveles de intensidad. Y en el inciso A nos dice que la intensidad es 10 veces mayor que I.O. Entonces es 10 veces mayor que I.O. Aquí en este caso la intensidad mínima se cancela. Esto nos va a quedar como resultado 10. El inciso B, que es 10 logaritmo de 1000 veces I.O., se cancela y esto nos queda ¿cuánto? 30. Y el inciso C, que es 10 logaritmo de 10.000 veces I.O. sobre I.O. se cancela la intensidad mínima y esto nos quedaría 40. Así es como nosotros podemos determinar la intensidad del sonido que nosotros tenemos. Miren, quiero que ustedes escuchen, que se den cuenta de esto. 10.000 veces mayor que I.O. Este es el nivel de intensidad de la voz promedio. ¿Ya? Para que ustedes se den cuenta cuál es lo que nosotros percibimos en el sonido. ¿Cómo? Exacto. Bueno, miremos otro problema. ¿Eso lo vamos a poner en el examen? Algunos similares. Que sean bien, ¿no? Porque sean así, exactamente así. Bueno, miremos. Pues. Este es el crecimiento de la población de Estados Unidos. Dice la población N sub T, N de T en millones de Estados Unidos. T años después del 1980 se puede aproximar con la fórmula que N de T es igual a 231 elevado a 0.0103T. ¿Cuándo la pregunta es, ¿cuándo es que la población será el doble de la del 1980? A ver, ¿cómo es que nos dan a nosotros la forma de crecimiento? Q de T es igual a ¿qué? A Q sub O, o sea, a lo que nos dan inicialmente, ERT. O sea, R sería la tasa de crecimiento y Q sería la cantidad inicial. O sea que en el 1980, que era el tiempo cero, nosotros teníamos ¿cuántos? 231 millones de habitantes en el 1980. Ahora la pregunta es, ¿cuándo? Cuando hablamos de cuándo, ¿a qué nos estamos haciendo referencia? Del tiempo. ¿Cuándo la población será el doble de la de 1980? ¿Cuál sería el doble de esto? 262. Entonces, esto es lo que vamos a 462. Esto es lo que vamos a colocar acá, miren, en esta parte. 462 es igual a 231 0.0103T. Entonces ahora tenemos que despejar acá el T. Dividimos en ambos lados el 231
Y esto nos va a quedar obviamente el 2. Ahora la pregunta sería, ¿cómo despejamos esto? Sería logaritmo de 2. Logaritmo natural de 2 es igual a 0.0103t. Vamos a poner una línea acá. Entonces el logaritmo natural de 2, dividimos en ambos lados esta cantidad, nos va a quedar el tiempo. A ver, ¿cuánto nos queda esto? $67.30. 67.30 de aproximado, 67 aproximado, ¿no? Eso significa, ¿cuándo la población será el doble? 67 años después. O sea, ¿que va a ser en qué año? ¿Cuánto? En el 2047 va a tener 462 millones aparentemente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda? Y en ese caso podemos colocar logaritmo y de base n, ¿verdad? Y sería el número y sería el logaritmo natural. Sí, sí, exacto. Puede ser así, pero es más fácil la 3. Bueno, muy bien. Miren, acá tenemos una expresión donde nos señala el peso del niño en relación de, no sé cómo se pronuncia esta parte, este nombre, este apellido, pero nos puede dar la estimación del peso de diferentes niños, ¿verdad? Entonces, vamos a resolver dos más y cambiamos de tema. Miren, por ejemplo, acá nos dan la ecuación del peso de niños. Aquí, por ejemplo, en Guatemala, la cantidad sería muy diferente a la que se señala acá, porque en Guatemala nosotros tenemos un peso, si tenemos una altura menor que la de los norteamericanos, el peso va a tener un poco de relación con la altura, bueno, va a tener relación con la altura. Dice la fórmula está dada en metros con el peso promedio W en kilogramos para niños de 5 a 13 años de edad. Exprese W como función de H que no contenga el logaritmo natural. Que no contenga el logaritmo natural. Ay, Bueno, ¿cómo? Hay que borrar exponencial. La situación aquí va a ser un poco compleja porque para eso nosotros necesitamos las propiedades de los logaritmos realmente. Entonces, acá lo que nos dice es que expresemos W como función de H que no contenga el logaritmo natural. Pues entonces lo que vamos a hacer es restar los logaritmos de acá, colocar 1.84H. Va. Ahora, ¿qué otra cosa más podríamos hacer? Como en este caso tenemos una resta de logaritmos, hay una propiedad que dice que si dos logaritmos tienen el mismo subíndice y se están restando, pues se van a dividir las bases, nos quedaría esta expresión. ¿Cómo hacemos para desaparecer el logaritmo natural? E elevado a la 1.84. En el otro lado, es la constante, 1.84H. Esta sería la base y este ya pasaría a ser multiplicar y este ya multiplica. Y aquí nos quedaría W en función de H. Ahora, aquí nos dice, estime el peso promedio de un niño de 8 años de edad
¿Que mide cuánto? 1.5 metros de altura. Entonces, acá lo que vamos a hacer es sustituir acá en esta expresión la altura del niño. ¿Que mide cuánto? 1.5 para ver cuánto es su peso. Por favor, en su calculadora, ¿cuánto nos quedaría esto? Puede ser así. 337. Después del 1 que hay 9, entonces es 97. ¿90 qué? 2 kilogramos. O sea que esto es lo que pesaría aproximadamente ese niño que mide 1.5. Muy bien. Cambiamos de tema. Vamos a colocar como título propiedades de los logaritmos. Este tema de las propiedades es muy importante porque realmente yo tuve que hacer uso de la propiedad para poder resolver esto. Ese es el 5.5. Sí. Entonces vamos a colocar estas propiedades. Entonces dice la propiedad que el logaritmo de u de inciso A de u por b es el logaritmo de A de u más el logaritmo de A de w. O sea, prácticamente si hay dos logaritmos que se están sumando y tienen el mismo subíndice, se multiplican sus valores. Si se están restando, se dividen. Y ahora aquí hay una parte importante. Miren, si yo tengo un logaritmo de subíndice A de u con un exponente, el exponente multiplica al logaritmo. Es muy importante que tengan presente esta expresión. Esto aplica para logaritmos normales y para logaritmos naturales. Entonces, vamos a ver. Nos vamos a pasar de una vez a la parte de ejercitación. Partiendo de la expresión, miremos qué nos dice acá. Exprese en términos de logaritmos de x, y, z o w la siguiente expresión. Yo voy a hacer la número 2 y algunas pares. La número 2 tiene 3 incisos. Miremos pues. Acá el inciso A nos dice logaritmo de subíndice 3 de x por y por z. Entonces nosotros ya sabemos de que si hay valores que se están multiplicando, aquí vamos a utilizar esta propiedad de que vamos a poner logaritmo en cada uno de los términos que tenemos acá, pero va a ser logaritmo de subíndice 3 en todo. Y ahí terminamos. ¿Ya? El inciso B dice logaritmo de subíndice 3 de x por z partido y. Entonces yo ya sé que los que se están multiplicando se les va a poner como suma y el que está dividiendo se le va a colocar como una resta.
¿Ya? Miremos lo último. C es igual al logaritmo de subíndice 3 de la raíz quinta de y. Ahora, aquí vamos a tener que regresar un poquito a leyes de exponentes de la matriz 1A. ¿Cómo, de qué otra manera puedo representar la raíz quinta de y? Viéndolo como exponente. Y elevado a la 1 quinta, a la 1 partido 5. ¿Y qué dice esta propiedad? Si yo tengo un exponente con un logaritmo, este exponente multiplica al logaritmo. O sea que esto yo lo puedo multiplicar, el 1 quinto multiplicado por el logaritmo de 3 de y. Y ahí ya está terminado. ¿Sí? Esto es muy sencillo, sin embargo, pues nos piden que lo practiquemos. Miremos otro. Miremos algunas más complicaditas. Por ejemplo, comencemos con la 4. Vamos a tratar de hacer varias. A ver, ¿cómo escribiríamos esto con las propiedades de los logaritmos? Sería logaritmo de subíndice A de ¿quién? De y a la 5 más logaritmo de subíndice A de w al cuadrado menos, porque está en la parte de la división, logaritmo de subíndice A de x a la 4 menos el logaritmo de subíndice A de z a la 3. Se está buena pregunta, se está multiplicando, pero ambas se están multiplicando abajo. Entonces las dos están solo divididas. Exacto. Ahora, ¿qué más podemos hacer con esta expresión? Tenemos exponentes acá, miren. Entonces multiplicamos el 5 por el logaritmo A de y a la 5 más 2 veces el logaritmo A de w menos 4 logaritmo A de x menos 3 logaritmo A de z. Y ahí terminamos. Ahí no se quita el y de la 5. Ah, sí, tiene razón. Lo volví a colocar por equivocación. Sí, así es. Ahí terminamos esa expresión. La expandimos. Realmente van a venir ecuaciones. Aquí solo estamos practicando porque las ecuaciones nos van a presentar sumas y restas y vamos a tratar de usar esta expresión. Esa regla puedo traer. Sí, bueno, Hagamos algo. Escríbanme en la pizarra para todos. Alguien que se encargue de eso. La 8. La 8, ¿nos pasamos a la 8 de una? Realmente, bueno, hagamos las dos. Miremos la número 6. ¿Cómo sería esto? Primero sería logaritmo de ¿quién? De la raíz de y menos logaritmo de x a la 4 menos logaritmo de la raíz cúbica de z. ¿Estamos de acuerdo? Ahora convirtamos esto a exponentes. ¿Cómo sería acá? Y a la 1 medio a la 4. ¿Y cómo escribiríamos esto en exponente? A la 1 tercio. ¿Qué hacemos ahora con los exponentes? Los multiplicamos al logaritmo y ahí terminaría todo. Ahí terminaría todo. ¿Sí? Entonces, deje eso para el examen. Miremos pues. Hagamos lo contrario. Acá nos dice
escriba la expresión como un logaritmo. Esa es la indicación de esta parte. Voy a hacer la número 10. Miremos acá. Acá dice el logaritmo de subíndice 4 de 3z más logaritmo de subíndice 4 de x. Dice que lo expresemos como un logaritmo. Entonces, ¿a qué es igual esto? Vamos a juntar los dos a un solo logaritmo y se multiplicarían estos dos. O sea que aquí sería 3xz y ahí terminó todo. ¿Sí? Miremos, inciso B, logaritmo de subíndice 4 de x menos el logaritmo de subíndice 4 de 7y. ¿Cómo nos quedaría esto? A ver. Logaritmo de x partido 7y. Ya terminamos. Y el inciso C, un tercio del logaritmo de subíndice 4 de w. ¿Cómo podemos escribir esto? Exacto. Aquí es a un tercio, este pasa a ser exponente. Entonces nos va a quedar la logaritmo de la raíz cúbica de w. ¿Ya? Va, pero miremos. ¿Puede volver a repetir la B? ¿La B? Según la propiedad de los logaritmos, dice que si usted tiene una resta, puede poner solamente un logaritmo y estos dos valores se van a dividir. ¿Qué es lo que hicimos con esta expresión? ¿Qué es lo que hicimos con esto? Que, no, ¿dónde está? Que acá teníamos una resta, copiamos el logaritmo, pero como se está restando, el x va arriba y el que tiene el signo negativo va abajo. ¿Ya? Miremos la otra. Miremos la más complicada que se pueda ver. Miren, escojan una de todas estas. 16. 14. Miremos la 14. Está fácil. Miremos, acá, ¿cómo podemos, todo esto lo tenemos que escribir como un solo logaritmo? Entonces, primero, como hay valores multiplicando al logaritmo, esto lo ponemos como exponente. O sea, que esto va a ser exponente de este. Este 3 va a ser exponente de la y. Y este 1/2 va a ser exponente de x a la 4y al cuadrado. Muy bien. Ahora, aquí nos va a quedar y a la sexta partido x al cuadrado. Aquí el 3 no salió. Aquí se quedaría así. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un exponente sobre un exponente? Esto se multiplica. ¿Cuánto es 4 por 1/2? 2. ¿Y cuánto es 2 por 1/2? 1. Ahora sí, ya lo podemos volver un exponente. El logaritmo de y a la 6 partido x al cuadrado. Los que son negativos los voy a poner abajo y los que son positivos los vamos a poner arriba. ¿Cómo podemos reducir esto? Estas dos se pueden cancelar. La y con el cuadrado. Ahora miremos y a la 6 por y. Y Y a la 7. ¿Y cuánto es y a la 7 y otro es y al cuadrado? ¿Y? Es que arriba está lleno. Ah, esa, aquí a la 3 es, ¿verdad? No, dividiendo.
Aquí. Sí tiene razón, miren que por no traer los lentes ya ni lo ven. Este es el cubo, dice usted. Ojalá eso sea convexante. No, porque ahí sí traigo lentes. Ah, es el logaritmo. Es a la 3. Sí. Bueno, a ver, ¿cuánto es y a la 7 dentro de y al cubo? Y a la 4. Ahí está, ya lo expresamos con un logaritmo. ¿Sí? Bueno, miremos entonces. Ahora sí, esto fue solamente un entrenamiento para resolver ecuaciones, realmente. Esto solamente nos servía para calentar y para ya resolver algo ya más real. Miremos pues, número 18. Resuelva la ecuación en la indicación de esta expresión. Vamos a poner la instrucción. ¿Ah? La esposa de quién? Miremos pues, acá va a quedar, aquí tenemos logaritmo 4 de 3x más 2. ¿Qué tenemos acá? Una suma de logaritmos con el mismo subíndice. ¿Qué hacemos acá? Vamos a multiplicar estos dos. ¿Qué pasa con esta multiplicación? ¿Cuánto nos queda? 21. ¿Se dan cuenta que aquí tengo logaritmo 4 y aquí logaritmo 4? Entonces podemos omitirnos y solamente enfocarnos a estos valores. Restamos el 2 en ambos lados. ¿Cuánto nos queda esto? Dividimos el 3 en ambos lados. Pero recuérdense de algo. En logaritmos no se puede confiar directamente de nuestro resultado. Hay que ponerlo a prueba. Por favor, miremos si a la hora de sustituir esto nos da un 0 o un número negativo. 3 por 19 tercios nos da 19. Más 2 es 21. O sea que no nos dio ni 0 ni un número negativo. Por lo tanto, la respuesta es aceptable. Así se coloca. No. Así queda. Pues miremos. Siguiente. Vamos a... Miren, en estos problemas nos van a presentar problemas muy complejos. Yo preferiría que nos fuéramos ya directo a los que tengan un poco más de complejidad. La 24, resolvamos la 24. Miremos pues. ¿Qué es lo que hacemos acá? Primero tenemos logaritmos. Vamos a dejar acá logaritmo, solamente vamos a colocar un logaritmo, que va a ser logaritmo de x, logaritmo natural de x, por x más 6. Ahora, ¿qué tenemos acá? Un valor que está multiplicando al logaritmo, entonces este puede ser exponente. Exacto. Multipliquemos de una vez. ¿Cuánto es x por x? Y x por 6, 6x. ¿Cuánto es 9 a la 1 medio? Es 3. Tenemos logaritmo en ambos lados, entonces los omitimos y ya nos enfocamos en resolver esto. Por favor, en sus calculadoras, igualamos a 0, ¿cuánto nos queda de esto, por favor? Bueno, el interés es que pasa a él. Ajá. Y no se puede. A ver, ¿cuánto nos queda de este resultado?
Esta no se puede factorizar. No se puede factorizar. ¿Cuáles serían los resultados? 0.46. Ajá. 41. Y menos 6 puntos, por eso no fue. Menos 6 puntos. 46, 41. 46, 41. Bueno, aquí puede ser que uno sea solución, que ninguno, o que los dos no sean solución, ¿verdad? Por ejemplo, probemos con el primero. Aquí no hay problema porque no es 0. Y acá 0 más 6, no hay problema porque tampoco nos da 0 ni un número negativo. Este es aceptado. Pero acá directamente a la hora de colocar esto, como es negativo a la hora de ponerlo acá, nos da error. Por lo tanto, esto queda descartado. ¿Sí? El único resultado sería este. ¿Ya? Bueno. Miremos, continuemos. Siento que podría ser bonito que hagamos la número 30. Bueno, miremos pues. Acá tenemos una suma. Vamos a colocar logaritmo 3 de x menos 2 multiplicado por x menos 4 es igual a 2. Ahora miren, yo no puedo eliminar el logaritmo porque aquí tengo el logaritmo, pero aquí no. Entonces lo tenemos que convertir a exponencial. ¿Cómo lo volvemos a exponencial? Este va a ser mi base y este va a ser mi exponente. Entonces ya nos quedaría esta multiplicación ya directa. ¿Cuánto es x por x? X por menos 4 menos 2 por x y menos 2 por menos 4. Y esto es igual a 9, ¿verdad? Podemos operar acá. ¿Cuánto sería menos 4x menos 2x? Igualamos a 0 y nos queda la siguiente expresión, que tampoco es factorizable. ¿Cuáles serían los posibles resultados? Miren, así sí vendría en el examen, entonces por favor traten de... ¿Cuánto? 6.16 menos 0.16. 6.16 menos 2 no nos da ni 0 ni negativo. 6.16 menos 4 tampoco me da negativo ni 0. Por lo tanto, aceptado. Acá desde el inicio nos da 0. Por lo tanto, queda descartado. Perdí en logaritmo de 3 y luego pasó a... Así, es que lo convertimos a forma exponencial. ¿Cómo lo convertimos a forma exponencial? Este ahora es base y este pasa a ser su exponente. ¿Sí? Ya. Bueno. Ay. Bueno. ¿Cómo nos quedaría esta expresión? Consejo, dejemos los logaritmos del mismo lado. Ahora quiero que se den cuenta de esto. El logaritmo 3 de 9 es 2. Y si tengo esto y el subíndice acá, se cancela esto y aquí nos queda 3. Ahora aquí se están restando estos dos. Vamos a dejar el logaritmo de x más 3 partido x menos 3. ¿Cuánto es 2 más 3?
5. Cambiémoslo a forma exponencial. Nos quedaría x más 3 partido x menos 3. 2 elevado a ¿cuánto? A la 5. Voy a continuar acá. X más 3 partido x menos 3. ¿Cuánto es 2 a la 5? 32. Multiplicamos el x menos 3 en ambos lados y nos quedaría 32 por x menos 3. Miremos. 32 por x. 32x. 32 por 3. 96, ¿verdad? Dejemos las x de un mismo lado. Quería restar en ambos lados el 32x y restar en ambos lados el menos 3. ¿Cuánto es x menos 32? ¿Y cuánto es menos 96 menos 3? Entonces aquí nos va a quedar, dividimos en ambos lados el 31, quedándonos como resultado 99 partido 31. Y ahí estarían los dos. Usted podría, siempre compruebe si no da 0. Si no da 0, el resultado sería este. Pero ya lo vimos y sí es aceptable. Muy bien. ¿Cómo se aplicaría estas propiedades en la vida real? Miremos aplicaciones, porque eso es lo que más importa. ¿Cómo aplicar? El logaritmo del 3. Porque recuerden, ¿por qué el logaritmo de 3 de 9 es 2? Recordemos esto. Yo puedo volver el 9 como 3 al cuadrado, ¿verdad? Entonces eliminan esto y bajamos el 2. Bueno, ahora sí. Si ustedes quieren aprender el volumen y decibeles, aquí hay un problema para poder aplicar los decibeles. Quiero resolver la siguiente, la ley de Pareto, por favor. ¿Qué dice la ley de Pareto? La ley de Pareto, X y el ingreso, y el número Y de individuos cuyo ingreso excede de X es, y nos dan la expresión, donde B y K son con esta ecuación, despeje Y. Entonces, ¿qué pasó acá? Acá. Bueno, lo que vamos a hacer es utilizar las propiedades de los logaritmos. Acá tenemos un valor que está multiplicando al logaritmo. Entonces lo que hacemos es que ahora va a ser exponente del X. Ahora sí tenemos que el logaritmo se está restando, colocamos solamente un logaritmo. Y como se está restando, vamos a colocar B partido X. K. Tenemos logaritmo acá y logaritmo acá, podemos cancelarlo y nos va a quedar que Y es igual a B X de K. Y aquí ya terminamos. Fíjense que los he puesto, pero a veces la gente no quiere lo fácil. Esto es lo mismo, miren, realmente no hay tanta complicación acá, nos están dando las ecuaciones, entonces pasemos de una vez al otro capítulo. Muy bien. Como último capítulo, y sintámonos felices, porque con esto terminamos el 5. La última y nos Acostumbrando, tal vez. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Fíjense que esto sucede, esto se utiliza
cuando ya no se puede convertir una expresión a la otra. Por ejemplo, si yo tuviera 2 a la x es igual a 3. Yo no puedo convertir el 2 a 3 ni el 3 a 2. Entonces lo que vamos a hacer es colocarle logaritmo en ambos lados. ¿Ya? Ahora ya podemos despejar. Por ejemplo, si hay un exponente en un logaritmo, ya sabemos de que este puede multiplicar al logaritmo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra cosa más? Despejemos los logaritmos. Entonces va a ser logaritmo 3 dividido logaritmo 2. Ahora escuchen bien, hay una propiedad que habíamos hablado hace 2 sábados, que decía que el logaritmo de b de a es igual al logaritmo de a dividido el logaritmo de b. O sea que ¿cómo podríamos colocar esto? El resultado sería logaritmo de subíndice 2. ¿Qué es lo que hay que hacer en la calculadora? Ahí queda, así lo dejo. No, me refiero que la operación es la que hacemos en la calculadora. Ajá, exacto. Vamos a ver, pasemos a ver problemas que propone el libro. Vamos a ver, aquí hay una... Ahí está la propiedad que les estaba comentando, miren. Que dice que si yo tengo el logaritmo b de u, va a ser logaritmo de u dividido logaritmo de b. Miremos. Pase, no te da pena. Este capítulo tiene muchas cosas interesantes y vamos a ver cuánto nos da tiempo de resolver, porque me gustaría todavía ver cuánto podemos avanzar del capítulo 6. Pasémonos ya a lo más complicado. Vamos a ver. Lean lo que dice la expresión. Bueno, esto no es tan difícil, pues, pero bueno. Ya lo tomamos, ¿qué se puede hacer? Vamos a la número 1. Solo uno vamos, no hay tanta complicación aquí. Dice, encuentre la solución exacta usando logaritmos comunes. Aquí ni siquiera hay necesidad de utilizar los logaritmos, le quiero ser muy sincero. Porque el 8 yo lo puedo volver como base 2. O sea que aquí quedaría 2 a la 3. O sea que aquí nos va a quedar que menos x es igual a 3 y x es igual a 3, a menos 3. Eso no había ningún problema. Miremos otra vez, a ver, tal vez hay algo más complicado. Miremos esta sí se mira bonita. Miremos. No puedo convertir el 4 a 5 ni el 5 a 4. Entonces, ¿qué podemos hacer? Logaritmo 4 de 2x más 3 es igual al logaritmo 5 de x menos 2. Si yo tengo un exponente aquí, ya sabemos de que eso lo podemos multiplicar con el logaritmo. Al igual que este tengo un exponente, este lo podemos multiplicar con el logaritmo. Multipliquemos. ¿Cuánto sería el logaritmo 4 por 2x? Va a ser 2 logaritmo 4x. Vamos a hacer un cambio acá. Logaritmo 4 2x, colocarlo acá, más 3
logaritmo 4. Miren, multipliqué este por este y después este por este. Logaritmo 5 por x, x logaritmo 5. Logaritmo 5 por 2, 2 por logaritmo 5. Ahora miren, dejemos los que tienen x en un mismo lado de la ecuación. 2x logaritmo 4, este lo restamos en el otro lado. Y dejemos los que no tienen logaritmo de este lado. Entonces nos va a quedar menos 2 logaritmo 5, menos 3 logaritmo 4. Factor común, ¿cuál sería nuestro factor común? X. Entonces aquí nos va a quedar 2 logaritmo 4 menos logaritmo 5 es igual a, este lo podemos poner como exponente de menos 2 menos 3 menos logaritmo, perdón, de 4 elevado a 3. Miremos. Aquí lo podemos dejar como logaritmo 4 elevado a la 2 menos logaritmo 5. ¿Qué pasa si dos logaritmos se están restando? Colocamos solamente un logaritmo y estos dos se van a dividir. Igual aquí se están restando de todos modos, ¿verdad? Entonces vamos a copiar un logaritmo y estos dos se van a dividir. Como tengo un exponente negativo, ¿qué podría hacer cuando tengo un exponente negativo? Bajarlo al denominador, ya se vuelve positivo y vamos a multiplicar esto. Voy a cambiar de página porque no cabe esta expresión acá. Entonces nos va a quedar x. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? De 16 partido 5. Y del otro lado, ¿cómo nos quedó? Logaritmo de 1 partido. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? ¿Y cuánto es 4 al cubo? 64. Despejemos el x. Nos va a quedar logaritmo. ¿Cuánto es 25 por 64? ¿Cuánto? 1600 dividido logaritmo de 16 quintos. Podríamos utilizar en la parte de unir los logaritmos, sí lo podríamos utilizar para dejar una misma expresión, pero la situación acá les quiero comentar es que el texto, cuando mira que tiene un subíndice de fracción, ya no lo pone, o sea, ya no lo coloca así, miren, ya no lo coloca como logaritmo de 16 partido 5 de 1 partido 600. Eso ya no lo coloca hacia el libro, o sea, lo dejas de esta manera. Ahí. Ajá. O sea que en este caso, que se puede hacer remechito. no, no se puede porque las expresiones están dentro del logaritmo. No se puede. Solo cambiaría los resultados. ¿Cómo? Cambiaría mucho el nivel. Sí, afectaría realmente porque esto no es permitido. Esperamos una ley que lo reconoce. Muy bien, tenemos algo. Miremos las ecuaciones que ya propone complicadas. Esto es lo mismo que hemos hecho anteriormente. No hay ninguna situación que cambia. Precisamente la que resolvimos. Esta tiene. Vamos a hacer la número 21. Y miremos cómo se resuelve esta expresión.
Acá tenemos resta del mismo índice de logaritmo, entonces ya sabemos que esto, ¿qué es lo que sucede? Se va a dividir. Bueno, antes de eso no había visto el logaritmo del otro lado. Sugerencia, cuando usted mire que todos tengan logaritmo excepto uno, contemos los logaritmos de un mismo lado. O sea que aquí vamos a poner x al cuadrado más 4, menos logaritmo de x más 2, menos logaritmo de x menos 2, y del otro lado solamente vamos a dejar el 2. Ahora sí, contemos los logaritmos. Aquí sería x al cuadrado más 4 partido x más 2 por x menos 2. Y esto va a ser igualado ¿a quién? A 2. ¿Qué subíndice tengo acá? 10. Tenemos que volverlo exponencial. ¿Cómo nos quedaría esto? Puedo multiplicar estos dos. Yo sé que es un producto de diferencia de cuadrados. Nos va a quedar x al cuadrado menos 4. Como el subíndice es 10 acá, entonces yo sé que va a ser 10 elevado a la 2. ¿Sí? Entonces nos va a quedar x al cuadrado más 4. ¿Cuánto es 10 al cuadrado? 100. Y este lo multiplicamos en ambos lados. Vamos a ver cuánto sería 100 por x al cuadrado. Sería x al cuadrado y 100 por 4. 400. Agrupamos los x al cuadrado de un mismo lado y los que no tienen x del otro lado. ¿Cuánto sería 1 menos x al cuadrado menos 100x al cuadrado? 99x al cuadrado. Menos 400 menos 4. Menos 404. Despejamos el x. Y aquí ya sabemos de que se volvería positivo porque menos dentro de menos nos daría más. ¿Cómo quitamos el cuadrado? Más menos raíz cuadrada de 404 partido 99. ¿Podemos simplificar esto? ¿Esta fracción la podemos simplificar? Bien. Cuando no tiene subíndices, se asume que es 10. No tiene subíndices. A ver, podemos simplificar esta expresión. Ya sabemos de que el signo negativo pues puede quedar excluido de acá porque nos daría negativo, entonces solamente nos vamos a enfocar en el positivo. ¿De qué manera puedo escribir el 4? El 404. Lo puedo escribir como 4 por 101. ¿Sí o no? Sí. Y el 99 lo puedo escribir como 9 por 11. Entonces aquí tiene raíz cuadrada 4. Sí tiene raíz cuadrada 4. ¿Cuánto es? 2. Y también tiene raíz cuadrada 9, que es. Entonces este sería nuestro resultado. ¿Ya? Posible. Ese sería el resultado. No, yo digo posible porque... Miren, ustedes me piden como pistas de qué podría venir, ¿verdad? Vamos a ver uno que podría venir. Pónganle mucha atención porque este es el algo. Es una así. Es casi un 99.99. ¿Qué podría venir? Va a ser la última. Voy a hacer la número 28. Ustedes le quedan para la 27. Exactamente. A veces los inocentes son más perjudiciales que los que no.
Miremos esta expresión, muchachos, y pongan mucha atención para que lo puedan resolver. Es una ecuación que tiene una complicación bastante grande a comparación de todo lo que hemos hecho. Muy bien, pongan mucha atención. Esto algunas personas le llaman ecuación bicuadrática de logaritmos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Así como dijo Calvert, se mira muy sencillo. Y sí lo es, pero es largo. Entonces lo que vamos a hacer es, como este es negativo, vamos a buscar volverlo positivo. Siempre vamos a hacer eso. Buscarlo a que sea positivo. A ver, recordemos algo que habíamos dicho anteriormente. ¿Cómo podemos eliminar las fracciones en una ecuación? Multiplicar todo por esto, ¿sí o no? Entonces voy a multiplicar el 2x por todo. 2x por 2x. 2x al cuadrado. O sea, sería 2 elevado a la 2x. 2x multiplicado por esto, se elimina el 2x con este. ¿Ves que nos va a quedar acá? 6 por 1, 6. Y de este lado, 6 por 2x, lo dejamos representado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a igualar a 0 esta expresión. Y vamos a utilizar un auxiliar. Se dan cuenta, observan todos que lo que voy a marcar en amarillo son iguales. Esto es igual a esto, ¿sí o no? Entonces hagamos una situación. ¿Se recuerdan anteriormente cuando mirábamos una expresión así en la parte 1A? Para utilizar la ecuación cuadrática, nosotros colocábamos el x, o sea, el que tenía exponente 1, ¿sí o no? X es igual a menos b partido de toda la ecuación cuadrática. Utilizábamos el x que tenía exponente 1. Pues nosotros lo que vamos a hacer es poner 2x es igual a menos b. ¿Quién es menos b? 6. Menos 6. Más menos la raíz cuadrada, ¿de quién? De b al cuadrado, que sería menos 6 al cuadrado. Menos 4a. ¿Quién es a? No. Es 1. Sí, porque 2x. Recuerda que esto es lo que estamos despejando. ¿Sí? Es 1. Por c. Todo esto dividido 2a, que es 2 por 1. Por lo tanto, 2 a la x aquí es igual. ¿Cuánto es menos por menos? Más. Calculadora listas, por favor. ¿Cuánto es 6 al cuadrado? 36. Menos 4 por menos 1 por menos 6. Más 24. Todo esto dividido otro de quién? De esto. 60, ¿verdad? Sí. Muy bien, voy a continuar en otra hoja. 2x es igual. Quiero que noten lo siguiente. Lo que voy a hacer es separar 6 partido 2 más 60, la raíz de 60 partido 2. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que aquí es más menos, ¿verdad? ¿Cuánto es 6 partido 2? 3. Ahora miren, en la calculadora que ustedes tienen, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 60? ¿Cómo se lo simplifica la calculadora? No, 2 raíz de 15. O sea que 60 es 2 raíz de 15. ¿Estamos de acuerdo? Partido 2, podemos cancelar estos dos. ¿Ya? Por lo tanto, nos van a quedar dos soluciones. 2 a la x es igual a 3 más la raíz de 15. Y 2x va a ser igual a 3 menos la raíz de 15. ¿Qué hacemos acá, muchachos? A ver, pensemos.
utilicemos logaritmo en ambos lados, ¿verdad? Logaritmo de 2 a la x es igual al logaritmo de todo esto. Aquí va a ser igual lo mismo, logaritmo de 2 a la x va a ser igual al logaritmo de 3 menos raíz de 15. Solo vamos a hacer algo antes de proseguir, porque yo sé que 3 más raíz de 15 me da positivo, entonces no hay problema al ponerlo en logaritmo. Miremos cuántos 3 menos logaritmo menos raíz de 15, eso nos va a dar negativo, porque la raíz de 15 es 3 punto algo, 3.8 por ahí. Entonces esto desde acá queda descartado. Entonces solo seguimos con esto. Miren, tengo una x en el logaritmo. ¿Qué podemos hacer acá? Multiplicarlo con el logaritmo. ¿Y cómo despejamos la x? El logaritmo 2 divide en ambos lados. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? Logaritmo de subíndice 2 de 3 más raíz de 15. Miren qué bonito de la expresión. Esta estaría para mí acá. ¿Y aquí entonces está el 6 menos 6? ¿Cuál? Ah, no, ya no. Yo creo que lo dejamos con la dieta. ¿Cómo? Hay mucho que ver aquí. Mucha tela que cortar. Miren pues. Bueno, lo que nos dice acá es e a la x más 4, 1 partido e a la x es igual a 5. Multiplicamos el e a la x por todo. ¿Cuánto es e a la x por e a la x? E a la 2x, ¿verdad? Se suma e a la x por esto, se cancela esto y nos queda 4 por 1 es 4. Y acá e a la x por 5 es 5 e a la x. Igualamos a 0. Sí, no multiplicamos. Solo les voy a comentar algo acá. Si ustedes se dan cuenta, aquí puedo factorizar, es factorizable. La raíz cuadrada del primero, ¿cuánto nos queda? E a la X. Bajo el primer signo, menos por más, nos da menos. Dos números que multiplicados me den 4 y sumado me den 5, 4 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Desde ahí ya solamente igualamos a 0. E a la x menos 4 es igual a 0. E a la x menos 1 es igual a 0. Despejemos. E a la x es igual a 4. E a la x es igual a 1. Ahora saquemos logaritmo natural en ambos lados. Eso baja la x y cuánto le Y aquí sería logaritmo natural de 4. Aquí sería el logaritmo natural de e a la x y aquí sería el logaritmo natural de 1. Se cancela esto y nos queda x es igual al logaritmo natural de 4. Se cancela esto y nos queda que x es igual al logaritmo natural de 1. Pero habíamos dicho en una de las propiedades que el logaritmo de 1 ¿cuánto es? 0. Por lo tanto los resultados es logaritmo de 4. Rayos, por eso multiplicas. Esa multiplicación todo lo que hace. Sí, ¿no? ¿Cómo? Que sea un punto de gracia. Aquí está un punto de gracia, será puesto. Porque recuérdense que hay una propiedad que habíamos copiado el sábado pasado. Vamos a ver si lo coloca acá. Entonces está bien. Entonces por eso.
Nosotros terminamos el día. Con esto se termina el contenido del trimestre. Buenas tardes para su examen final, jóvenes. Sí, no, ya me pasé. Y con esas sugerencias que dieron de No me quiero ir, ingeniero. Aquí está. Esa es como la nueva de América. cabales de la nueva Ya pasó la primera y ya se tronito primero. No recuerdo dónde lo había colocado, pero la expresión decía, la propiedad decía que si yo tengo logaritmo de a a la x, prácticamente nos iba a quedar x, porque este con este se cancela. ¿Sí? Pero en el caso de el logaritmo natural realmente es el logaritmo de su índice de x. O sea, esta expresión es esto. Y si yo tuviera el logaritmo de e a la x, se cancela. Bueno, como les estaba comentando, hay muchas expresiones que hay que ver cómo se resuelven. Acá, este es otro que estaría muy bonito para poder resolverlo en un examen. Miremos esta. A ver, ¿por qué esta es muy diferente a todas las que hemos resuelto anteriormente? Quiero que lo miren. porque el logaritmo no es la base. Exacto, eso cambia. ¿Qué podemos hacer? Porque todas las propiedades que hemos utilizado son para los logaritmos que tienen igual base, ¿verdad? Problemas exponenciales. ¿Cómo? Resolviendo esto, pues tenemos la complejidad de que no tenemos el mismo subíndice. Pero podemos partir de poner de la propiedad de que si tenemos un subíndice, podemos poner logaritmo de x dividido el logaritmo de 3, aquí sería logaritmo de x más 42 dividido el logaritmo de 9, solo que esto en paréntesis. Muy bien. Sí, podemos multiplicar el máximo, el mínimo común múltiplo sería el logaritmo de 3 por logaritmo de 9. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? Entonces podemos multiplicar logaritmo de 3 por logaritmo de 9 por toda la expresión. Y nos da que el logaritmo de x partido logaritmo de 3 menos logaritmo de 3 por logaritmo de 9 por el logaritmo de x más 42 partido ¿qué? Logaritmo de 9 por el logaritmo de 9 por el logaritmo de 3 multiplicado por ¿quién? Por 0. Entonces aquí se cancela este con este, se cancela este con este y este nos da 0. Entonces nos va a quedar logaritmo de 9 multiplicado por logaritmo de x menos logaritmo de 3 multiplicado por el logaritmo de x más 42. ¿Y esto a qué va a estar igualado? A 0. Entonces muchos pues tienen problemas acá, pero si se dan cuenta este 9 se puede convertir en 3. ¿De qué manera? Colocando 3 al cuadrado. ¿Por qué vamos a hacer esto? Pues lo que estamos buscando es reducir la expresión. Entonces, si tenemos un exponente con un logaritmo, ya sabemos de que este multiplica. Y logaritmo de 3 por logaritmo de x más 42 igualado a 0. Ahora sí tenemos un factor común que sería el logaritmo de 3. Entonces aquí nos va a quedar 2 logaritmo de x menos logaritmo de x más 42. Y esto va a estar igualado a 0.
Dividimos en ambos lados el logaritmo de 3 y nos va a quedar 2 logaritmos de ¿qué era? De x menos logaritmo de x más 42. Y acá 0 dividido logaritmo de 3 nos va a quedar 0. Tenemos un valor que está multiplicando al logaritmo, por lo tanto nos va a quedar logaritmo de x al cuadrado menos logaritmo de x más 42 está igualado a 0. Volvemos esto a un mismo logaritmo, x al cuadrado partido de x más 42 igualado a 0. Cambiémoslo a forma exponencial. ¿Cómo nos quedaría esto? ¿10 elevado a la 0? Entonces nos va a quedar, yo sé que 10 elevado a la 0, ¿cuánto es? 1, y eso lo vamos a multiplicar por esto. Entonces nos va a quedar x más 42, igualamos a 0, porque es una ecuación cuadrática. ¿Y cuáles serían los posibles resultados? A ver. Menos 42. Menos 42. Exacto. A ver, ¿cuáles serían los posibles resultados? ¿Cuál sería el primer x? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pero uno va a quedar positivo y el otro va a quedar negativo. ¿Cuál es el positivo y cuál es el negativo? El 6 nos queda negativo y el 7 nos queda positivo. Ahora miren, este menos 6 a la hora de sustituirlo acá ya queda error, por lo tanto este queda descartado. Única solución, x es igual a 6. No debería ser al revés, porque 7 más menos 6 da 1. Es que el problema es que ya lo di despejado. O sea, si usted lo hace así, x menos x más. Aquí sería 7, aquí sería 6. El 7 suma, el 6 resta. ¿Sí? Muy bien. Ya que andamos con puntos extras, exceptuando a su compañero, ¿dónde está su compañero? Ya no lo vi. A Emanuel y al otro que le digo. Es un problema de mutación genética. Entonces dice, la fuente básica de diversidad genética es la mutación o cambio de estructura química de genes. Si un gen cambia a ritmo constante m y si otras fuerzas de evolución son insignificantes, entonces la frecuencia f del gen original después de t generaciones está dada por, y nos dan la expresión. Que va a ser f es igual a f sub o, del gen original, 1 menos m elevado a la t, donde FO es la frecuencia en el tiempo cero. Eso es lo que nos dice. De la ecuación despeje t usando logaritmos comunes. Entonces lo que vamos a hacer es colocarle logaritmo f, logaritmo FO de 1 menos m elevado a la t. Tenemos logaritmo y un exponente. ¿Qué hacemos? Este multiplica a la expresión. Y como lo que queremos es despejar la expresión, permítanme, aquí hay cometí un error. Aquí está. Miren pues, acá tenemos logaritmo de toda esta expresión, pero si ustedes se dan cuenta, estos dos se están multiplicando. ¿Están multiplicando, sí o no? Entonces nos va a quedar logaritmo de f es igual al logaritmo de f o
más logaritmo de 1 menos m elevado a la t, porque aquí hay una multiplicación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es, dejemos los logaritmos de un mismo lado. ¿Es igual a qué? A logaritmo de 1 menos t, 1 menos m elevado a la t. ¿Por qué dejé este aparte? Porque aquí tenemos un exponente, en esto no tenemos exponente. Y este es el que queremos despejar precisamente. Aquí hay dos logaritmos que se están restando, entonces va a ser la f partido f sub o. Y acá va a quedar logaritmo, el t lo vamos a bajar a multiplicar, de 1 menos m. ¿Cómo despejo t entonces? Este pasaría al otro lado, o dividiría en ambos lados, mejor dicho, esta expresión. Y eso es t. Ahora, ese es el inciso A. El inciso B, dice, si m es igual a 5 por 10 a la menos 5, después de cuántas generaciones f es igual a la mitad de f sub o. Entonces, aquí nos están diciendo que una expresión muy básica que nos dice que que f sea la mitad de f sub o. Entonces aquí prácticamente cancelaríamos estos. Y nos está diciendo también cuánto es m. ¿Cuánto es m? 5 por 10 a la menos 5. Y eso va a ser t. ¿Acá? ¿Aquí? Es que el inciso B nos dice, si m es 5 por 10 a la menos 5, después de cuántas generaciones f es igual. ¿Ya? Entonces, por favor, en su calculadora, ¿cuánto es el logaritmo de 1/2 dividido el logaritmo de 1 menos 5 por 10 a la menos 5? El problema aquí es que tiene algo versus de división. Sí, para hallar ahí así. No la recibí, esa cosa chiquita. Bueno, la respuesta van a ser 13.863 generaciones. Entonces, les quiero comentar, por ejemplo, en el caso de la mutación, es algo que nosotros vamos adaptando, realmente es una adaptabilidad al contexto que nosotros vivimos. En México, que hay un alto índice de contaminación, se descubrió que los niños nacen con pulmones más grandes, por la misma contaminación que hay. Entonces, los diferentes cuerpos se van adaptando al contexto o al entorno donde viven. Entonces, bueno, no se asombraría que en algunos casos, si ustedes miran la mutación que han tenido los perros, miren anteriormente cómo era la mutación búsquenlo en Google, de cuál sería la mutación de los perros, de las diferentes razas de perros, y van a ver las diferentes adaptaciones que han tenido. Miren, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta,
dicen que en el futuro los niños ya van a nacer sin ¿cómo se llama? sin la vesícula, ¿verdad? Entonces todos los cuerpos se van adaptando al entorno o al contexto de donde se vive, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de que hubiera un cambio, pasan bastantes generaciones, ¿no?